¿Mm? No, hablo mierda. Hablando shit. Don Alberto Aranda, ¿cómo vamos? Tiempo sin haberlo escuchado, ¿ah? ¿Cómo van las cosas del COVID? Me estaba comentando de la banda Black Eyed Peas, Alberto, que nunca lo escuchó hablar de esta clase de géneros. ¿Qué estaba diciendo? No, ¿Ah? vea, es que usted siempre tira, usted parece una M60 con las preguntas, una ráfaga. La M60 era o es una ametralladora Made in USA, hecha en el país del perdedor de Donald Trump. Pero vean, no, ese grupo yo lo defiendo, yo lo vine a conocer un poquito más, así me digan y me dejen como viejo, cansado, decrépito y sin ilusiones, como aquel que solo defiende el viejo género o como aquel que colecciona CDs raros o música en vinilo, ¿no? Como cualquiera, la vejez no viene sola, pero definitivamente ese grupo me parece que es de avanzada, me parece que es un sonido joven, un sonido oxigenante, como mucho del reggaetón cubano, que Mayito Rivera tiene, el de los Bambán, tiene una serie de... A ver, venga, porque es que me toca desmenuzar, porque me pueden decir, ¿usted qué está diciendo? Bueno, los Bambán es un grupo de Cuba y Mayito, que fue dirigido por Juan Forgel, murió hace poco, hace 1 o 2 años, y estuvieron acá, los ayudó a traer Dwight Chocolate Escobar, Mayito Rivera es uno de sus cantantes principales. Él hace reggaetón cubano y usted estaba tirando, desafortunadamente no salió al aire, pero pues si quiere puede soltar un pedacito. Ahí esa banda es gringa. Pues puedo decir el nombre, lo que pasa es que usted Sí, sabe el problema con estas multinacionales que todo lo quieren copar, hombre. entonces no Sí, creo sí, que nos sí, sí. dejen dejar colocar el Sí, sí, video sí, mucho tiempo, sí, pero se llama The Black Eyed Peas, Ozuna, Ray sí. Soul, Mamacita. Ese es el que está Mamacita, hablando sí. usted. Yo vine a comprender un poco más de la música de ellos gracias a mi esposa. Mi esposa es una admiradora de ese grupo. Hay uno de los integrantes de origen filipino y que conste que no era que leía antes, que googleé antes, no, fue usted me coge siempre a quemarropa, yo trato de defenderme, yo soy como Matrix, ¿no? Cuando le lanzan esas cosas, a mí no me gusta el cine ficción, pero a mí me toca hacer... Claro. Entonces me está tirando ese grupo, entonces yo pues le respondo y Alberto, venga, venga, que es sí. que usted también dispara más rápido que la M60. Llegó David. Espere, les digo que ¿Qué ahí. hubo? ¿Cómo? ¿Llegó? ¿Y entonces? David. ¿Qué más? ¿Llegué a tiempo o no? Digamos que 5 minutos tarde, pero como buen colombiano, hágale que no hay problema. Bueno, pues está Hágale. bien. Sí, Aquí estoy. ¿Cómo hágale. van? ¿Bien Sí, o no? ¿Ya empezaron? lo más Sí. importante es que está. Exacto. No, Usted lo acaba de decir. le iba a preguntar, acomode un poquito la cámara ahí que se pierde. Ok. Y tiene otra conexión Yo me ahí. corro yo. Está Otra perdido conexión. como la paz en Colombia. Sí. Se pierde. Sí, no se halla, Oiga, no aparece. Alberto, Está perdido. usted también manda ese poconón de respuestas que si no le pone uno cuidado, de pronto lo puede tumbar, ¿no? Y Oh, usted estaba gracias, hablando hombre. pues de que Gracias. Matrix, yo una vez le escuché a usted hablar de Matrix y le escuché hablar mal de Matrix. Sí, no, a mí no ¿Usted me qué gusta, piensa? no. ¿Que por qué? ¿Cuáles son No, los argumentos? vea. Empecemos por argumentos de tipo personal. A mí el cine de ciencia ficción difícilmente me entra. Eso es como decía la quinceañera. Uy, difícilmente me entra. De pronto hay algún cine que es interesante, sobre todo aquel cine de ciencia ficción creado en los 90,
Hay una película que se llama El Corredor, en traducido al español. Yo lo vi cuando estaba en Colombia en los años 80 con Harrison Ford, que se llama The Runner, cine futurista. Como por ejemplo, hay otra película que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, pero a mí nunca me entró Steven Spielberg. O sea, a mí nunca me entra El Señor de los Anillos y toda esa joda, porque a mí me parece que yo vengo de un país donde la realidad supera la ficción. David es un asiduo admirador de Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez es un escritor del realismo mágico, ¿no? De aquello el realismo mágico, sí, claro. El boom latinoamericano. Con eso es suficiente. O sea, usted en Colombia, yo no sé, pues a mí no me gusta para nada Matrix y El Señor de los Anillos y toda esa joda. Tendrán su tecnología, tendrán todo. Mire, de Steven Spielberg a mí me gusta mucho El Color Púrpura, por encima de la lista de Schindler. Whoopi Goldberg era una de las actrices de El Color Púrpura. A mí me parece que Spielberg, lógicamente, o sea, yo no he grabado nada, yo no he hecho ninguna película, pero como aquí el programa se llama Hablando lo que sabemos, pues se la tiro encendida. A mí el cine de ciencia ficción, déjelo para la generación haz clic y minimízate. A mí me parece que pues sí, tiene su cuento, tiene su público, tiene su swing, pero a mí con ese jonrón a otro estadio, decían los cubanos. No, o sea, ese nivel de ciencia ficción, ese nivel de ciencia ficción para usted ya es mucho. ¿Qué tal? No sé si has escuchado, Alberto, que hay una posibilidad, esto lo he hablado varias veces, no estoy tratando de que la gente crea lo que yo digo, pero hay una posibilidad en 1.000.000 que nosotros podamos estar en este momento, usted y yo, David, hablando en una realidad virtual. Nosotros, dice esa posibilidad que posiblemente ya la raza humana desapareció, pero pues algunos seres humanos fueron capaces de crear una tecnología que puede mantener la vida humana, pero pues obviamente como la realidad es tan oprobiosa en ese momento, pues el mundo se acabó y tal vez los mares, qué sé yo, no sé, estamos hablando del año 50.000 después de Cristo, lo que sea. Pues está esa posibilidad, relativo, y Matrix habla de eso, o sea, el punto central de Matrix es que los seres humanos están viviendo en una realidad, ¿no? Esa es la realidad de Matrix, ¿no? Fue grabada aquí en Australia también, ¿no? Muchas series. Pues antes de que hable David, y gracias David David es un tipo tranquilo, eso veo que David, una de las grandes virtudes que estoy empezando a conocer de David es la calma, la tranquilidad. Yo de calmado y tranquilo creo que tengo muy poco, pero sí le tiro la respuesta desde películas de ciencia ficción, ¿no? Pues como estamos hablando a mí hay una película que yo trato de verla cada 2 o 3 años. Se llama Alberto, 12 monos. Alberto, pero estoy de acuerdo con lo que usted dijo, que sí, la realidad de Colombia supera cualquier fantasía. Pues ¿cómo cree usted que es que esos lo que pasa es que son dos escenarios distintos, ¿no? Lo que sucede en Colombia es sencillamente un escenario distinto, pero meterse en el mundo de Steven Spielberg y de la ciencia ficción de las películas, pues lo que pasa en las películas es sencillamente de pronto es una inspiración de lo que han escrito. Claro. Es que es un arte. El cine es el séptimo arte. El cine es el séptimo arte. Es un arte bárbaro. Yo te lo digo, pues, o sea, editando los videos que nosotros editamos para LATV y todo esto. Sí. Mis respetos para toda la gente que hace eso. Es impresionante. Tres cosas. Hablemos del arte de matar en Colombia. Un presidente como Belisario Betancur, que le dijeron, mire, el volcán Nevado del Ruiz va a explotar y va a causar una tragedia. Varios geólogos y gente de Ingeominas le dijo bla, 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 y el tipo le entró por aquí, le salió por allá, no hizo nada, y el Estado fue el culpable de la muerte de 25.000 personas en Armero, Guayabal. Se la tiró así encendida. Y 7 días después, o 10 días después, ya ni me acuerdo, y es más, ni me importa acordarme, ocurrió la tragedia del Palacio de Justicia. Entonces, un país que no tiene identidad, un país donde el Estado acribilla por obra y arte del Espíritu Santo, yo no sé de quién, entidad cristiana, llámese lo que se llame. Segundo, le contesto desde el punto de vista de ciencia ficción. Mire,
se la voy a tirar encendida. Hay una película que yo veo cada 2 o 3 años, que me gusta mucho estudiarla y que cada vez que la veo aprendo más, y es de ciencia ficción. Se llama 12 monos. 12 monos es una película que revela, por ejemplo, una situación de pandemia o pospandemia, como usted quiera verlo, como se está viviendo en este momento, en el cual se está hablando ya de la 6ª extinción del ser humano. Es decir, sí, que estamos viviendo una realidad, que hay una posibilidad, yo se la acepto, pero es que ahora con estos avances de esta ciencia de clonación y todo, ¿a quién se le ocurre decir que hay un Dios creador? Es decir, eso me parece una posición demasiado egoísta. A propósito, de 12 monos le sugiero que escuche la banda sonora de 12 monos con Astor Piazzolla, el tipo que deshumanizó el tango, con una canción musical que se llama Suite Punta del Este. Se la repito porque no la va a durar toda la vida. ¿En esta película, en 12 monos? Sí, en 12 monos. Sí. Le sugiero fuertemente que escuche un tema. Mire, no sé, yo no sé, edite videos como dice David, muy bien, pero también escuche un poquito, culturícese. O sea, culturícese un poquito. O sea, si usted no va a escuchar, estudien vagos, ¿no? Sí, decía un filósofo, una filósofa. No, sí, una erudita. Se llama una erudita del terrorismo. El terrorismo. Suite Punta del Este de Astor Piazzolla. Googleelo, búsquelo, yo no sé, pero que no le entre por aquí y le salga por allá, pues, porque eso va a ser, y la teoría que estamos viviendo una realidad virtual, pues esa joda, pues es decir, ¿será que nosotros somos los únicos en el espacio? No, obviamente que no. No, pero pues eso. Qué egoísmo. Pero pues ¿Quién eso es se usted, contradice. el Papa? Eso se contradice con lo que dices, porque si crees que no somos los únicos en el espacio, entonces estás considerando que hay una creación en otro lado. No, venga, no me estoy contradiciendo. No, David, yo acepto de que hay algo más por fuera. Mire, le voy a decir, los árabes crearon una ciencia que se llama el azar, de la planta azar. Y el azar dio paso a lo que Occidente consiguió o concibió mejor como estadística. Las probabilidades están dentro de la estadística. No, yo no me considero, o sea, no soy yo no soy ni siquiera el polvo, el hijo perdido del lechero Isaac Asimov. ¿Sí sabe quién fue Isaac Asimov? Ya que estamos hablando de futurismo y de toda esta joda. Isaac Asimov fue un escritor que sostiene la vida en otros espacios. O yo no soy, o yo creo que mi mujer qué pena, mi mujer es de la quieta. Mi mamá yo creo que nunca se acostó con Carl Sagan. ¿Sí se acuerda quién era Carl Sagan? Claro. En Colombia. Estamos hablando de Cosmos, cine, ¿no? Sí. Sí, Cosmos. Entonces, pues bueno, pero pues no estamos, bueno, pues no sé si vamos a hablar ¿Qué nos trajo usted, Alberto, hoy? No, eso no hablemos de religión. Sí, que cada uno reza el credo que quiera. Sí, como les decía yo a mis estudiantes, yo pellizco vidrio y me como mis mocos. Entonces, yo creo que la religión de hoy es la salsa, Alberto, y esa es su religión y hablemos de ella. ¿Qué nos trae hoy? Pero eso es del infierno, eso es del diablo. Oiga, ¿y qué pasó con el trago? ¿Usted sí está tomándose algo o no? No, pero... Que salud para Alberto. No, salud. Con agua. La salsa es música del diablo. Aguardiente. Oiga, la salsa incita al mal. Incita al mal. Del demonio, de Lucifer, de Belcebú, del ángel de la luz, Lucifer. Oiga, la salsa es la música del diablo. Ese man está bueno para invitarlo a una fiesta de santo, pa' Changó, pa' Guatalá, pa' Yemayá. Pues eso mismo decían, ¿sabes de qué géneros? Del tango, del jazz. Del jazz, tanto del blues como del jazz decían que era la música del demonio. Los anglicanos y de la Iglesia Bautista de Estados Unidos, en la época de la esclavitud, pues ellos tenían a la música del jazz, pero especialmente desde el blues, porque el blues es una mezcla de ritmos africanos con las vivencias que estaban experimentando los esclavos allá en Estados Unidos, ¿no?
Sí, David, vea, hay dos. La música detrás de los trigos, de los trigales. La música detrás de los trigales. Del algodón, más que todo. Más que del trigo, del algodón. Del algodón. Es más del algodón que del trigo. Diferencia entre trigo y algodón. Sí, le voy a tirar 3 datos. La primera, Sigmund Freud, en uno de sus libros que se llama El malestar de la cultura, siempre sostiene que la cultura viene de los estratos bajos, se decanta en los estratos medios y en los estratos altos que tienen el dinero se efectúa la diáspora. La segunda, acuérdese de las 6 de las cuales yo siempre hablo. El blues que da origen al jazz, sí. Yo a Freud no le creo. No le crea a Sigmund Freud. Hombre, no, qué interesante. No, qué interesante. Se fumó un porro, claro, no. Para... Sí. Marihuanero como Sigmund Freud y le metía al pericón que la pasamos. Yo le aconsejo un libro que se llama, sí, al producto estrella de exportación del país donde venimos. La cocaína. No creo porque, pues, o sea, llegar a concluir. No, pero... Bueno, en fin, bueno, sigamos con el siguiente punto. No, vea, nos perdemos. Le sugiero una cosa. Primera persona que encuentro que es un detractor de Sigmund Freud, muy interesante, pero le sugiero que se vea un documental, el cual estoy estudiando ahora de la BBC en inglés. Usted le puede poner el closed caption porque hay mucha palabra técnica ahí, que se llama Incel. Es que me la empecé a ver apenas esta semana. Es un documental de la BBC sobre un sobrino de Sigmund Freud que asesora al gobierno estadounidense en un resto de cosas. Mire, es muy interesante. ¿Por qué yo defiendo a Sigmund Freud? Porque es uno de los que de los que empezó el psicoanálisis. Por ejemplo, una de las teorías que sostiene Freud es que la Biblia y otros libros de la religión monoteísta como el Corán y el Talmud, el Corán para Salam Aleikum, Aleikum Salam, y el Talmud para los judíos, son libros de la religión, son libros de una sola religión, es decir, del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. Y Freud empieza a decir de que fue uno de los que se sostiene la teoría de que son libros de onirismo. ¿Sí sabes qué es el onirismo? El onirismo es la interpretación de los sueños. Es decir, que eran libros... Sí, onirismo. Es una de las razones por las que menos le creo a Freud, por la interpretación de los sueños. Afortunadamente estamos en Australia y no en otra parte donde lo pueden degollar a uno por poner una foto de un profeta, un cómic de un profeta o algo así. Esto es un país del carajo, pero interesante, pero... Donde triunfó la libertad, sí. Exacto, o sea, donde podemos discutir y no como en Francia, dialogar. Pues que un profesor dialogar. Inclusive aquí se habla también de discusión. Entre discutir y dialogar? Depende usted dónde está. Si está en Colombia, discusiones con machete. Y si está aquí en Australia, esto es una discusión o un diálogo entre personas, ¿no? Una conversación amena. Ustedes hartando y adorando al dios Baco. No sé si saben quién es Baco, el dios del vino. Y yo, pues, no sé, con una botella Spring Water, yo no sé, se me salió en inglés. Pero pues quisiera saber más de diferencias entre discusión y diálogo, no sé. Viene de la discusión, es una pelea en la que yo nunca voy a llegar a una conclusión con mi oponente. Sí. En cambio, el diálogo, etimológicamente, los griegos lo catalogaron, el diálogo es el arte de la dialéctica como arte del diálogo. Uh-huh. Y denominaron a la dialéctica como esas conversaciones en las que si yo estoy hablando con Alberto por un lado y con Will por el otro, y pues Will expone su verdad y Alberto expone su verdad y yo expongo con mi verdad, es muy difícil llegar a una conclusión, pero logramos hacer conclusiones y logramos resolver problemas a través del diálogo y sin discusiones.
Entonces, la dialéctica es el arte del diálogo, es el arte de llegar a un acuerdo sin tener que utilizar la fuerza bruta del animal. La fuerza bruta del animal o del machete. No, vea, interesante porque... el diálogo es la expresión máxima del raciocinio del ser humano, porque el ser humano se distancia del resto de animales porque no utilizan el raciocinio para ejecutar pues sus acciones. Viene, es lo que tengo entendido. Sí, sí, lo que pasa es que de pronto se me atravesó el inglés y esto que no son ni excusas, porque en los estudios que exacto, ahí la cogió directo, recto y erecto, dijo la viuda. Un discurso aquí en Australia es un diálogo, solamente hablar, exacto. Entonces le agradezco a David ¿A qué le llamamos hablando shit a Alberto? No, pero es que cámbiele la última palabra, viejo. Yo siempre le he dicho a usted, vea, yo le admiro el programa, ya va como la 12avo, yo no sé qué programa sea este, pero esto es hablando, pues lo que sabemos, chicuca, diría el boyaco. Los pues muiscas, tal vez, no sé, de pronto en otras regiones de Latinoamérica hablar mierda tenga otro significado, ¿no? Pero en Colombia decimos vamos a hablar mierda, es como sentarse con los amigos un rato. Vamos a hablar mierda, es como sentarse a hablar, a chismosear. Exacto, y que el presidente, y que la Fórmula 1, y que el fútbol, y que no sé qué, y la tecnología, todo, hablando shit. La cultura occidental tiene su basamento, no voy a decir envase, porque envase es un envase de gaseosa, o envase es un envase en béisbol, basa su creación en varias columnas vertebrales. La filos, sofos tratado, la filosofía griega, el derecho romano y la cosmovisión judeocristiana. Ahí hay parte de lo que dijo David. Entonces, eso. Y pues yo no sé si quiere soltarle la primera imagen que le mandé para empezar a hablar un poquito del tema. La primera imagen a mí me dijeron que íbamos a hablar era de música. Era ¿no? Sí. Oiga, pilas que David está haciendo una pregunta o lo cogimos con los pantalones abajo, se dice en Colombia. No, porque esa es la maravilla. Esa es la maravilla de este programa. De este programa, sí. Estamos tratando de preparar lo menos posible para que todo sea más real. Para que todo fluya, ¿no? Sí. Drop Me Off in Harlem. Sí, bueno, ahí estábamos viendo un CD que para mí es uno de los CDs más valiosos que yo tengo en mi pequeña y humilde colección de música. Y pues David siempre habla del jazz y un poco del blues. Y ese CD lo conseguí en un sitio que ya no existe, en un sitio que para mí era la meca del vinilo bueno, bonito y barato, que se llamó Lamson's Record, que quedaba en la ciudad. Y el CD se llama Drop Me Off in Harlem. Y permítame leer en inglés: A Vintage Jazz Portrait, 25 Original Recordings entre 1928 y 1952. Y quise traer este tema aquí al programa de Willy, porque hay un tema, ahora sí tire la segunda parte, hay un tema, inclusive yo aquí estoy preparado, voy a anterior, déjelo ahí quieto. Entonces venga, estoy en este momento colocando el CD, tengo aquí un CD player y voy a colocar el tema número 15, que se llama, por favor, alguien que diga el nombre de David. Usted que... ¿El segundo tema? El tema número 15, ¿cómo dice ahí? Harlem Congo. Sí, Congo. Entonces, vamos a ver si podemos escucharlo. Ahí no sé si alcanzó a salir allá en el programa, pero ese es un tema muy interesante por varias cosas.
La primera de ellas, al inicio de los años 30, llega al Nueva York. De ese entonces, una persona que para mí es considerada un músico extraterrestre, ya que estamos hablando pues de Matrix y toda esta joda futurista y toda esta vaina, que se llamó Mario Bauzá. Entonces, en este tema, Mario Bauzá está tocando con Chick Webb. Chick Webb es considerado el rey del swing de Harlem. Y es con Chick Webb no tocaba todo el mundo, porque era enteramente música de negros. Era una orquesta que sonaba a macho, no sonaba a hembra como otras orquestas. Estaba afincada o estaba tight, como se dice en inglés. Y quiero que por favor vuelva a colocar eso. Mire el año es noviembre de 1937. Luego, y aparece definitivamente como primer nombre después de la negrilla, como Chick Webb Drums en His Orchestra, aparece Mario Bauzá, cubano. Entonces, quería traer a conversación ese tema, pero quisiera que usted colocara la segunda línea, el segundo, ese ahí. Mire el tema número 18. Ahí sí me puedes ayudar con el nombre, Willy. Duke Ellington. Harlem Duke Ellington. Exacto, Duke Ellington. Yeah. Entonces ahí decimos Duke Ellington, entonces lo estoy colocando acá. Vamos a colocar, creo que por eso no le van a cobrar, pero pues. Ojalá no. Ahí lo colocamos un momentico. Entonces, sí. Vuelvo a colocar el papelito que ya hay. Entonces, ahí en la tercera, entre la segunda y tercera línea, dice trombones. Inclusive trombones, lo mismo en español, en inglés, dice Juan Tisol. Y Juan Tisol era un puertorriqueño que es considerado uno de los primeros boricuas o puertorriqueños en tocar con los grandes, como por ejemplo Duke Ellington. Y en ese entonces, o en ese tema, no es trombón de vara. Trombón de vara es aquel que es cierto, que algunas veces, por ejemplo, en algunos discos, trombón de vara, ¿no? A tirar vara, era un trombón de pistones. Era un trombón de pistones, que es diferente, ¿no? Entonces, ahí hay dos músicos grandes caribeños. Uno es Mario Bauzá y el otro es Juan Tisol. Mario Bauzá tocó pues con Chick Webb, con la orquesta, bueno, con un resto de orquestas que no es el tema pues de enumerarlas ahora, pero fue un grande entre los grandes. Y ya en los años 50 se afianza con una orquesta en el Palladium, que fue la meca para más adelante llevar el fenómeno de la música del diablo, que me encanta esa expresión de David, llamada salsa, en el 64, para unos como origen y otros en el 65. Los tres grandes del Palladium rápidamente fueron Mario Bauzá y Machito, y sus Afro-Cuban Son. Es la primera orquesta que utiliza el término Afro-Cuba, Afro-Cuba, y pilas con el término afro porque hay una segunda sorpresa más adelante que vamos a hablar de. Para mí ese sí, si Mario Bauzá estaba escapado, este tipo estaba recontra escapado. Y también estoy hablando de las otras dos orquestas del Palladium, que son la orquesta de Tito Rodríguez, que tenía una voz, decía que cantaba mejor que un pajarito, que un ángel, puerta, que un ángel. Y Tito Rodríguez, sí, bolerista, sí, Tito Rodríguez, puertorriqueño, es el que inspira a este baladista de la salsa que se llama Gilberto Santa Rosa. Y oiga, hoy me está funcionando la memoria. Bueno, hoy no tengo lapsos de amnesia. Y se tomó un buen café colombiano. Sí, yo siempre tomo café. Antes de hablando café. Sí, de la que sabemos. Y la última orquesta es definitivamente la de Tito Puente, ¿no? Ahora, Mario Bauzá y Tito Puente son músicos de formación académica. O sea, son músicos, mientras que Tito Rodríguez no. Por eso, con algunas personas en las cuales yo hablaba en Cali,
O sea, melómanos empédricos, eso sí tenían más de 10.000 discos y bueno, gente que paga por un disco fácilmente $1,000 y no le duele. Me decían que de los tres el que más admiran el que más admiran es Tito Rodríguez, por encima de Tito Puente y de Mario Bauza. Uh-huh. Alberto, bueno, ¿has escuchado que este año pues la feria en Cali no se va a poder realizar, o obviamente hablan de no poderse realizar por lo del coronavirus y están pues tratando de sacarla, creo que virtualmente, o algo así? ¿No has escuchado esa? Pues no hubo San Pedro en el Huila. No hubo San Pedro en el Huila. Uf. ¿Usted se acuerda de Péguese la rodadita? Eso es muy colombiano, ¿no? Pero tú todavía no. Pero, sí, claro, el señor del rabo de gallo. Sí, el rabo de gallo, sí, el rabo de gallo. No, interesante, no sabía. A propósito, el Huila, yo... Parezco millennial, pero no soy millennial. Sí, tiene una cara de muy joven este pelado. Mire, yo quiero mucho al Huila. Tuve el placer casi sexual, decía el adolescente, de trabajar en Pital City, Nueva York y Garzonville. Se la traduzco. Pitalito, Neiva y Garzón. Tuve el placer casi sexual de estar en uno de los parques arqueológicos pues más grandes en el que he estado. ¿En el Huila? No, en el San Agustín, en el parque arqueológico de San Agustín. Tuve el orgullo, el placer de haber tocado en un festival de sanjuanero la tambora, con el ritmo de San Juan. San Juan. Eso es el ritmo de sanjuanero, de bambuco. Del bambuco, porque en varias regiones de Colombia hay bambuco. Por ejemplo, o también se denomina, porque usted del Huila puede ir al Caquetá, y en el Caquetá se conoce como joropo fiestero. Pero también hay un bambuco en Antioquia que se llama las rondas o vueltas antioqueñas. Y le recomiendo que lea un tipo que ha escrito varios libros de folclore colombiano, que es Guillermo Abadía Morales. Okay. Guillermo Abadía Morales fue juez de uno de los festivales del Petronio Álvarez. Yo tuve el placer y aquí se me parte un poco la voz, de estrecharle la mano, y después de haberle dicho, maestro, yo lo admiro mucho. Era un tipo colérico, de peor genio que el mío, imagínese. Y pero era un tipo que, hermano, loco, ¿no? El hombre entraba con un discurso como este. En Colombia no hay solo 5 regiones musicales. En Colombia hay más de 18 regiones musicales o áreas musicales. Y él fue un estudioso del bambuco. De él fue que aprendí las diferencias, lo poco que sé del bambuco, lo poco que hay bambuco en Antioquia, que hay bambuco en el Huila, que hay bambuco en el Caquetá, etcétera, etcétera. Hombre, el bambuco es una danza en donde la pareja es supremamente romántica, al son de flautas y guitarras y tambores, y que utilizan pues diferentes tipos de pasos con zapateos característicos de los flamencos, ¿no? Sí, es algo bien. Que es un baile mestizo. Sí. Y hombre, qué interesante, David. Mire que David siempre sale con el factor sorpresa, como la guerrilla. ¡Pum! Factor sorpresa. Pero vea, el bambuco, el hombre tiene un pañuelo rojo amarrado al cuello, como dijo David, conocido como rabo de gallo, y utilizan para bailar un calzado muy autóctono del campesino, y que para mí es un signo de protesta en contra del zapato. O sea, usted se pone zapato. Cuando nosotros empezamos a usar zapatos, a propósito, yo ahora no tengo zapato, déjeme, yo aquí les hay que mostrar, como estoy hablando, no tengo zapato, entonces por lo menos se rieron. Hablando shit. Esto aquí se permite de lo que sea. De lo que sea. O sea, aquí obvio, yo tengo además,
además compartir un trago, que tampoco está tan mal, ¿no? Al menos una vez a la semana en este país del trabajo, del cumplimiento, de las horas de llegada, de levantarse todos los días y acostarse a las... Usted sabe. Vea, mi hermana me dice, con estas ojeras que tengo, me dice, ¿usted es que tiene problemas en los riñones? ¿Usted está reteniendo agua? Y yo le dije, no me joda, o sea, no, aquí no se duerme, es un país que vomita hombres, y Sydney es una ciudad que trasboca, que vomita hombres. Pero no, volviendo al tema del calzado y del cachupillo, dícese de la enfermedad que es cachupillo, caspa, chucha, pecueca y mal olor en el fundillo, cachupillo. Pero volviendo un poquito al tema del calzado, está en Santander le dicen chocato. Alberto, ¿y qué tal está? Apenas y para ese pocorón de olores, la crema chuchuguasa no es buena. ¿Usted ha escuchado eso? Hombre, la crema. ¿Eso qué? O sea, no, yo la verdad, ustedes ahí me están hablando en chino. No, pero es que, y no ve que eso es algo de Cali, ¿no? La crema chuchuguasa. Yo me acuerdo de ella. Hombre, eso curaba de todo. No, pero venga, pero es que Willy siempre las bota. El pobre David anda, yo no sé, de guango en guango, ¿no? Como si chuchuguasa. Como está más perdido que el hijo del Imbel. No, vea. No, pero yo creería que eso es como del Valle, ¿qué, Alberto? No, venga. A ver. Chuchuguasa, claro. ¿Cómo es que llamaba? El mertiolate. El mertiolate, no, venga. No me chancleteé que me inunda. Yo soy como los carros viejos y buenos. Si usted me chancleteé, me inunda. Primero, a ver, aclaremos del calzado para bailar en sanjuanero. En una zona se llama chocato, especialmente en los Santanderes. En otra zona se llama alpargata y en otra zona se llama cotiza. Y algunas veces es hecha de fique. Y ese es el campesino santanderiano. Eso es un signo de protesta para mí. Eso es algo admirablemente subversivo. No usar zapato, hacer su propio zapato. Usted cuando usa zapato pierde contacto con la tierra. Y no me diga que no. Ahora, para aclararle a David el término chuchuguasa, es que saca unas que donde no me coja sentado, ya estoy en el suelo ahí, todo pateado. Menos mal está sentado, eso menos mal me cojo sentado. Chuchuguasa, a ver, eso es como si yo a David le dijera, yo pertenezco, se la voy a tirar suave, Willy, porque si no se la tiro suave, algún oyente va a decir, no, ese man se la fumó verde, pero ¿y con qué la pasamos? ¿Con un bazuquito con agua? Movimiento Metapolítico, Regina Betancourt de Lisca, Iglesia de la Roca. O sea, la chuchuguasa era un producto, todavía existe, traído principalmente del Putumayo, y el término chuchuguasa, ¿sí? Chuchuguasa, cuando usted escucha la pronunciación de la she como chocolate, como chichón, como chocolo y otras, eso es vocablo indígena, chicharrón, eso es vocablo indígena americano. Pero ¿por qué terminamos hablando de la chuchuguasa cuando íbamos en el bambuco? Sí, algo tan bonito, algo tan... Pero no es que... Pero terminamos hablando de esa porquería, por Dios. Eso no. Chuchuguasa se va a meter el problema, David, con eso. No, David. La crema chuchuguasa cura de todo. Íbamos en el bambuco. No la conoce. In nomine Father et Filii et Spiritus Sancti, amén. No, ahí cometió harakiri, David. No, chuchuguasa. Pero si estamos hablando del bambuco. Producto medicinal venido. Más que yo de pronto creo que David. Del indio amazónico. Yo creo que es que David es algo del diablo. David demerita todo lo que venga de la indígena, de la parte indígena, ¿o qué? Debe ser algo del diablo, eso deberían quemar todo eso. Todo lo indígena es del diablo. Yo tampoco. ¿Usted sabe cómo le dicen a los indígenas aquí en Australia? La First Nation, la primera nación, a los aborígenes. Es que aborígenes es un término muy delicado de usar. Del latín sin origen. Entonces yo, ¿cómo así? Aborigen. Yo prefiero decir indígena. ¿No es cierto? Pero eso es como yo decirle, Alberto, usted es un alumno. Sin lumnos luz.
¿Quién está sin luz en esta vida? Pues yo creo que eso es ¿quién no tiene pecueca? O ¿quién no ha hecho debajo de la cama con las sábanas después de hacer un sonido estrepitoso y hacer así? O sea, ¿quién no ha hecho así? No, pues, no, o sea, los hijos, una vez un campesino me dijo una que nunca se me va a olvidar, los hijos son como los pedos de uno, Alberto. Uno los hace, uno se los tira y uno se los goza. Entonces y se los aguanta. Y se los aguanta, ¿sí? Entonces yo le dije, y se los aguanta. Sí, no, claro. El bambuco tocado con tambora y con una flauta de millo o flauta traversa, no con la flauta de quena, ¿no? El bambuco es para muchos y con el tiple, con la bandola, con el tiple, la bandola. Eso sí. Es una tremenda orquesta. Mire, cuando yo tuve el placer de estar en el Festival de San Juan del Huila, yo asistí, prácticamente asistí a todas las conferencias de folclorólogos que hablaban de la música colombiana y todos llegaron bueno, todos no, hubo un expositor que se me escapa el nombre ahora, sí, eso fue hace mucho rato, era un creo que era Néstor, bueno, no recuerdo bien, prefiero decir, era un man, profesor, y dijo, en Colombia existen más o menos unos 5 o 6 festivales que usted no se puede perder si está en Colombia. Un festival de la zona andina que se llama el Festival Mono Núñez de Ginebra Valle, donde tocan mucho bambuco, pues usted iba a comer sancocho a Ginebra, ¿no? ¿Se acuerda? Claro. Sí, a Ginebra, el Festival Mono Núñez. Sí. Y luego nos vamos para el Festival de Zampacho en Quibdó, que es una palabra de origen emberá catío, que significa Entre Ríos. El Festival de Zampacho, Zampacho, que luego da origen a un festival que se llama el Petronio Álvarez en Cali. Ahí están esos 3. Luego nos vamos para un festival que se llama el Festival del Diablo. Oiga, estamos hablando del Diablo. El Carnaval del Diablo de Río Sucio, Caldas. Espérese, ¿y es que hoy es viernes 13, no? No, pero 20. Sí, el carnaval, pero el carnaval es en la misma época del carnaval de Barranquilla, ¿no? Es la misma semana. No, creo que no. No, el de Barranquilla es como en febrero. En febrero, no. Sí. Por eso el del Diablo es al mismo tiempo el de Barranquilla. Puede ser. No, creo que no sé. Prefiero decir no sé. Eso googleémoslo ahí. Pues si se llama carnaval es porque sí. Sí, el carnaval del Diablo en Río Sucio. Por eso tiene que ser al mismo tiempo de... Oye, confírmate esa información, Will. Sí. El Festival de Blancos y Negros en Pasto, que es en enero. Y el Carnaval de Barranquilla. A propósito, una pregunta para David o para Willy, ya que Willy está confirmando cuándo es el Carnaval del Diablo. ¿De Río Sucio? Carnaval del Diablo en Río Sucio, Caldas. Carnaval del Diablo. Si es un carnaval... Es con el de Barranquilla. Puede ser. Y con el de Río de Janeiro. Río de Janeiro, ajá, claro. Además, el carnaval. ¿Sí sabías que la palabra carnaval es una fiesta pagana? ¿Cristiana? Sí, ya iba para allá. No, venga. Pues sí. Pilas con la vuelta de pagana y cristiana. Primero que todo, la pregunta se me adelantó y tiene todo el derecho porque se adelantó, me degüelló, decía yo. Entonces, la palabra carnaval es una palabra de origen, puede ser griego latino, pero significa adiós a la carne. Y una de las primeras culturas en decretar 3 meses de carnaval fue la griega, porque los manes decían, nos cogimos 9 meses dándole, los últimos 3 meses es esto aquí es de carnaval, de adiós a la carne. Eso es como, ¿qué significa la palabra bárbaro? Bárbaro significa... pero sabes, el cristianismo también tiene una explicación sobre el carnaval, y casualmente el carnaval en el cristianismo es la semana previa a cuando Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, porque Jesús estuvo en el desierto por 40 días. Y 40 días antes de la muerte de Jesús, o sea, el Viernes Santo, 40 días antes de ese viernes,
fueron los 40 días que el man estuvo en el desierto donde fue tentado por el demonio. Y los carnavales son 40 días antes del Viernes Santo, porque es la semana de la tentación. Entonces sí. es la semana de sí. Pues dice, sí, el carnaval de Río Sucio a finales de enero, dice. Claro, tiene que tener mucha relación, claro. David es un tipo F, fenomenal, fabuloso, formidable y fantástico. Y que le pega al cuento, o sea, le pegó, muy bien. Le pegó, sí, la sacó del estadio. No pensé que David estuviera tan dateado, o sea, estoy impresionado, hasta yo estoy impresionado con tanto dato que tiene David en la cabeza. Pues se me hace raro que estén hablando del Bambuco y no hablen del maestro Rafael Godoy. No, hablemos de alguien que también llevó bambucos. A mí cánteme un bambuco, de esos que llegan al alma. Sí. Que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Decía mamá. Es muy bogotano. David está a 2.650 metros más cerca del cielo. Eso fue una... Sí. O sea, usted, yo tuve el placer casi... Sí, claro, yo tuve el placer casi sexual de hablar con Antanas Mocus, un tipo que fue traído aquí por la Universidad de Sydney a que hablara del programa de las ciclovías. Y él tuvo en la oficina cultural del distrito, tuvo a un filósofo y matemático director, y él decía, Bogotá, 2.650 metros más cerca del cielo, nunca se me olvida. Pero sigamos hablando de Bambuco y colóquele una sorpresa que le tengo a David, a ver cómo lo cojo, si lo cojo bajando. A ver, colóquese el fabuloso Nano Rodrigo. Lo demás será bonito. A mí pero que me piquen caña. Entonces, vea, hablemos un poquito de este señor que se llama Nano Rodrigo. Es el nombre artístico y es considerado junto con el Sexteto Tabalá, por su servidor Alberto, un músico colombiano escapado. Tocó con Teric, con Tusi, con Gilberto Ramos, con Emilio Ortiz y su orquesta, y fue quizás el primer músico colombiano en grabar un son cubano en Nueva York. Cantó también bambucos, pero murió muy temprano, cuando el tipo es de Tumaco, originario de Tumaco, luego baja a Esmeraldas, Ecuador, y luego sale para Estados Unidos en los años 30, donde fue un showman en el Nueva York de los 30, como ese Throw Me Off in Harlem, como los dos temitas que tocamos ahí, donde está el puertorriqueño y el cubano, donde está Mario Bauzá y el trombonista, que ahí dijimos el nombre. Pero Nano Rodrigo cantó también con una estudiantina en Nueva York que se llamó la Estudiantina Colombia, los cuales tocaban o cantaban bambucos. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas, no soy un erudito en música colombiana, como lo he dicho siempre, trato de... Pero conoce mucho de la salsa. Gracias. Y la Estudiantina Colombia, y ese sello, ese sello se llama Producciones Preludio, es de Medellín. Cuando alguien de Medellín me mandó este vinilo de Nano Rodrigo, lo consiguió allá en esa disquera, sí. No es Discos Fuentes, no, es otra disquera, y el señor ya había muerto, pero es de admirar que haya grabado Nano Rodrigo. Y un dato para David, hay un compositor colombiano que empiezas a grabar bambucos por allá en Girardot, creo que se considera Girardot, y esto no lo había estudiado, me cogieron como la guerrilla, o sea, me estoy defendiendo a lo Matrix, me están tirando y estoy como, se llama Jorge Áñez, compositor colombiano de bambucos, Jorge Áñez, considerado como uno de los primeros en grabar
Pues yo me imagino que por ahí en esa zona nacieron muchos de ellos, ¿no? Porque el sanjuanero es el de todas estas fiestas del San Pedro y el San Juan son del Tolima Grande, ¿no? Cuando el Tolima era grande, antes de dividirse en dos departamentos que se partió fue el Huila y el Tolima, ¿no? Sí, Alberto. Sí, dígame. Una cosa de pronto un poco fuera de contexto, de pronto también sí, me gustaría que de pronto me regalaran unos segundos ahorita para servirme un poquito de más de whisky. Pero Alberto, usted, eso sí es muy fuera de contexto, ¿no? Pero usted de pronto no ha llegado a, cuando estuvo pues viajando en Colombia, en las veredas, porque usted de pronto mantenía más como la parte rural de Colombia, ¿no? Muy bonita la parte rural de Colombia, mucha montaña. Sí. Muy productiva, ¿no? Mucha agua también, ¿no? Sí, claro. Y la parte rural realmente también en Colombia hay muchas creencias todavía, ¿no? En espíritus y cosas así. Usted de pronto no llegó a ver, pero no me lo va a tirar, pero le digo, voy a cargar y de pronto me tira alguna cosa, ¿sí? ¿Usted sí llegó a escuchar algo por ahí o qué? No, vea, una cosita de carrerón para continuar con el bambuco y entrelazarlo con las leyendas de la zona rural. Recomiendo fuertemente un grupo invitado por Alemania en los años 90. Es un grupo de la Universidad del Tolima, donde yo soy egresado, que se llama el grupo Cantatierra. Y hay hay un homenaje, hay un trabajo musical del grupo Cantatierra a Cantalicio Rojas. Cantalicio Rojas, un compositor de Natagaima, Tolima, que le canta a toda esa zona del río Magdalena, que es Collaima, Natagaima y otras áreas aledañas a la zona. Le repito, Cantatierra, Cantalicio Rojas. Sí, hay muchas creencias en la zona rural y sobre todo cuando y esto por favor tómenlo de la forma más humilde, cuando es otro tipo de educación. Entiéndase otro tipo de educación. No estoy hablando de un campesino sin educación. Estoy hablando de un campesino también con otra realidad, ¿no? Educación, con otra realidad, exacto. Sí. Entonces, el campesino hace, pues yo no soy antropólogo, yo no soy etnomusicólogo, yo trato simplemente de determinar un punto de vista con ciertas bases. Los franceses, yo tuve el placer casi sexual de estar en el Museo del Hombre en París. Inclusive allá hay uno de los primeros instrumentos que usted ve es un instrumento en veracatío de la zona del Pacífico, que es una zona muy pluviométrica. Sí, pluviométrica es que llueve mucho, una zona de mucha pluviosidad. Y el campesino crea y elabora otro tipo de realidades. Yo, pues para mí, el espanto horroroso de las zonas rurales en Colombia cuando yo trabajé de 2000 al 2010 fueron los batallones de alta montaña, porque estaban protegiendo el agua, ¿no? Un fantasma gringo. Sí, o sea, había que proteger el agua. Entonces se crean los batallones de alta montaña y con eso vienen pues el asesinato y falsos positivos, pero no estamos hablando pues de la realidad del país donde venimos. Estamos hablando de las creencias. Entonces, Guillermo Abadía Morales habla de una serie de creencias campesinas, como por ejemplo la patasola, que es muy del Tolima, el moán, que es muy del Tolima Grande. Estoy hablando del Tolima Grande, sí, antes de que se divorciaran. Sí, antes de que se separaran. Y hay una serie de... Hay algo muy interesante. Cuando la patasola, la madremonte. La madremonte ya es del Tolima Grande y de la zona andina de Colombia. La madremonte, el jinete sin cabeza, se ve mucho en los Santanderes. Es otra forma. La patasola. La patasola, sí. Y hay un desierto. Es increíble que lo puedas instar en una pata sola, ¿sí o no? O sea, sí, una pata sola, sí. No, pero hay por ahí de pronto vea una pata llorona, caminando. La llorona, sí, la llorona. Pues la llorona, de todas formas, uno le puede dar algo de realidad. Es una mujer por ahí de pronto llorando por algún problema, de pronto. Tanto problema que hay en Colombia. Alguna mujer llorando y llora. En la EPS. Pero si usted vea una pata sola caminando por ahí en el camino derecho a la finca, o sea, eso debe ser
Yo creo que, eso, o sea, no sé si eso puede ser verdad, pero ¿usted qué piensa, Alberto? Que vea una pata sola caminando en el... La pata sola fue una predicción de un conflicto colombiano que iba a dejar sin patas a un montón de gente. Vea, por ejemplo. Cruel, pero cierto. Eso es una buena analogía, sí, señor. Ahí, ¿usted la cogió, Alberto? Yo creo que no la cogió. Sí, claro, no, sí, pues la pata sola se ahí puede sí tuvo llamar. Un muy buen apunte, David. Sí, no, esta ha sido la noche de David. Adivinaron el futuro, el futuro. No lo había cogido de pronto de esa manera. Y la Llorona, pues tanta Llorona en la puerta, en las entradas de los hospitales y de las EPS. Claro, sí, claro. Eso es otra predicción de la mitología, de los mitos y leyendas de los Andes colombianos. Pero deben haber algunas historias detrás de todas esas leyendas, ¿no? Esos son como cuentos urbanos o qué sé yo, ¿no? Había también pero es que vea, cuento urbano se lo voy a tirar encendida así como la está tirando David, porque David tiró dos que nos dejaron, mejor dicho, me dejó la muela coca peor. Ya a punta de tratamiento de conducto, ¿no? O sea, le dejé la... Aquí en Australia pues, le puede costar ¿cuánto un tratamiento? ¿Por ahí 4,000 o qué? 4,000 dólares. Le quedó la muela bambuqueando. Bambuqueando, exacto, vea. No, vea, en los años 90, perdón, se crea un partido político que se llama la UP, la Unión Patriótica. Entonces, la Unión Patriótica fue un partido político donde se cree que asesinaron entre 3,000 a 4,000 miembros de ese partido. Lo desaparecieron. Se lo voy a soltar encendido. De 3,000 a 4,000 miembros. Dentro de la gente que asesinaron o cayeron muertos por hacer oposición política y que para muchos era el partido político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron Jaime Pardo Leal, y luego cayó Bernardo Jaramillo Osa, que era un abogado de la Universidad de Medellín, de la Universidad de Caldas, que cuando lo fueron a enterrar, el cura, bendito, yo no sé por qué le dicen cura si son la misma enfermedad, el bendito cura de Manizales dijo, no, ese es un comunista ateo y no sé qué, demonio, diablo, no sé qué. Entonces, eso es una realidad como la que dice David, de una patasola, de una llorona, de gente, y para asesinar a los miembros de la UP se crean muchos operativos militares como el baile rojo. Usted lo puede googlear ahí en YouTube. El documental se llama El baile rojo. Eso es bárbaro. Eso parte de la historia de Colombia. Eso es algo que rompe el corazón. Eso acabaron con Raimundo. Mira, Alberto, usted tal vez de pronto menciona esto como a la ligera también, pero una vez pasé una pena increíble aquí en Colombia. Yo nunca he tenido penas aquí en Australia de que porque me digan que soy de Colombia y que traigo drogas aquí, o sea, no. Sí. A mí eso realmente no me afecta porque pues es una realidad, ¿no? Y yo porque de pronto pues no, o sea, pero yo no soy así, ¿no? ¿Cómo va a tapar el sol con un dedo? Exacto. Usted no sabe a mí en Europa y aquí en Australia cuántas veces me han preguntado, y perdón que le interrumpa, muchas. ¿Usted conoce narcos? Y yo, claro, eso yo lo convierto, yo no soy como el colombiano típico que dice, nah, y se energume y se le sale yo no sé qué. No, sé es una realidad. No, es una realidad. Algo... Usted no puede tapar el sol con un dedo. Al contrario, si usted es un australiano, con todo el respeto, con toda la humildad del caso, me pasó mucho en Europa, en Irlanda, yo me hice más de un... Mire, yo llegué a una asociación de psicólogos en Cork, Irlanda, todos con PhD, por la serie Narcos. Porque yo estaba escuchando, tomándome un juguito de naranja, escuchando jazz en un bar, Latin Jazz de la Fanny y toda esa joda, y estaba leyéndome un libro que se llama Shutting Up, de un libro, y cuando se me arrimaron y me dijeron, where are you from? No, yo siempre digo, yo soy de Sudamérica, pero ¿de qué país? O sea, ahí sí me toca decir de Colombia. Ah, ¿usted ha visto Narcos? Y ahí eso me llevó a un grupo de psicólogos y eso me ha abierto puertas con gente, como dice usted. Increíble, eso es cierto también, por eso le digo, sí. Por eso de pronto en algunas ocasiones
cuando empecé a vivir aquí en Australia, me afectaba a veces bastante que me estuvieran así, pues, comparando todo el tiempo, pero después algún colombiano tal vez debe llevar mucho tiempo por acá, me dio un consejo, vea, no se enoje, antes utilice eso para que de pronto tenga una mejor opción, es decir, obviamente, pues, esto es un programa como lo que ya lo conocemos, ¿cómo se llama? Pero el man me dijo, si usted de pronto está en una fiesta, pues si ellos creen que usted es tremendo drug dealer, pues hágales creer que usted es tremendo drug dealer y le van a traer trago y le van a regalar dinero y eso fue la primera vez que yo lo dije así y eso, mejor dicho, esa fue una de las mejores fiestas que de pronto pude tener. Y en vez de pronto yo enojarme y tratar de enseñarle a alguien que no sabía nada de mi país, porque obviamente no sabe nada de mi país, entonces yo no me voy a poner a alegar ahí con alguien que no sabe nada de mi país, ¿sí me entiende? Entonces me pasó Sí. No, yo les digo lo mismo. A mí me dicen, oye, yo que la marihuana, la cocaína y bla. Y yo, pues sí, allá es más barata. No, pues yo allá, no, es que yo les digo, yo la verdad les digo la cuerda a la gente. O sea, para discutir se necesita de dos partes. Sí. Y David, ¿qué piensa, por ejemplo, de las drogas, por ejemplo, de la cocaína, de la marihuana siendo legalizada en algunos países? O sea, por ejemplo, David, ¿qué piensa de eso? Debe ser legalizada. Mira, por más sí, o sea, por más lucha que haya en contra de eso, también van a terminar legalizándola. O sea, posiblemente yo tendré que ver la droga legalizada en unos 40 años. Si sigo vivo, si Dios me permite una vida longeva. Entonces, si yo vivo todo ese tiempo, posiblemente la voy a ver legalizada porque pues se va a legalizar, se va a terminar legalizando. Lo que pasa es que la humanidad está en este momento en un proceso de negación, de que se dio cuenta que es un mal que coarta la libertad y la esencia de un ser humano racional. Entonces, por esta razón, pues la quieren prohibir, pero pues así de la misma forma tuvieron que aprobar el vino, me imagino que en su momento. Exacto. Y tuvieron que aprobar el cigarrillo y el tabaco. A lo largo de la historia de la humanidad se han aprobado pues ese tipo de cosas que terminarán igual. Por más de que no esté o no de acuerdo, es que es algo que va a pasar. Sí, o sea, es que vea. Cuando existía la prohibición, acuérdese, Alberto. Sí, en los años 30, dónde iban? en los años 20, ¿Para dónde iba todo el mundo? Al Capone. Y ¿para dónde iban todos los americanos? Para Cuba. A hartar Cuba y apostar para Cuba. Iban para Cuba. ¿Por qué? Antes, no, pero es que suéltese. ¿Por qué? Suéltese la foto al señor Rodríguez. Pero entonces, venga, le puedo contar un poquito la historia. Mire. Antes de que suelte la foto al señor Rodríguez, déjeme concluir algo de historia sobre la coca. Le voy a hablar de coca, no le estoy hablando de clorhidrato de cocaína, porque hay que aclararlo. Mire, a mí siempre se me metió en la cabeza dónde se obtiene el clorhidrato de cocaína. O sea, cómo se obtiene. Siempre me metió en la cabeza. Entonces, por eso fue, qué vaina tan casual, que yo empecé a leer Shutting Up, porque una vez estando en una librería, me pillé ese libro y lo abrí y yo siempre abro, o casi siempre, en el 99.9%, yo abro un libro y abro siempre la última página y empiezo a mirarlo de atrás para adelante, siempre. Entonces, Shutting Up llega alguien dice, usted no se encuentra los libros lo encuentran a usted. Yo voy más como por eso. Entonces, básicamente en ese libro yo tuve aclarado 3 cosas sobre la coca. Cómo los europeos llegan a América y dónde ven a los primeros indígenas mambeando coca. Según los cronistas, que es la fuente, digamos que una de las fuentes más fidedignas de la historia, el cronista, ¿sí? Porque es que básicamente la conquista es, manden un barco 90 soldados, o sea, 90 militares y 10 científicos. Eso lo tienen claro los europeos. O sea, los europeos saben que las autopistas del mundo son los mares.
Entonces los manes mandan y dentro de los cronistas españoles hay un cronista que llega a Venezuela y ve a los indígenas masticando una hojita y que trabajaban mambiando, que el término adecuado es mambiar. Yo tuve el placer de trabajar en el Cauca, para muchos Caucaquistán, y allá yo mambié hoja de coca, con cal, con los indígenas. En Perú cuando estuve en Machu Picchu, por la altura, también le dan a uno té de coca para evitar el soroche, ¿cómo era? Soroche, que es un término de origen quechua. Y entonces sí, eso es quechua. Ahí le estoy hablando en quechua. Eso es como se la voy a tirar encendida a David, que es de Bogotá. Le voy a hablar algo del Tihuantinsuyo del norte. El Tihuantinsuyo era el imperio peruano. Le voy a decir Guaracha, pero Alberto, espérese un momentico. Entonces, venga, terminemos con lo de la coca. Espere, porque es que yo le estaba tirando mi historia y usted de repente... No, sí, me voy por los lados. Ya le iba a tirar la historia. Termine Will de contar la historia porque conviene esta historia escucharla, Alberto. Es una historia interesante. Dale. En mi plena idea, pues, de lo que puedo comprender. Tenía una novia anteriormente, mucho rato antes del país nipón. Sí. Y ella estudiaba derechos humanos, ¿no? Derechos humanos en la Universidad de Sydney. Y de pronto esta niña un día me invita a ver un documental. Yo creo que ya había empezado a estudiar cinematografía, o estaba empezando, entonces pues obviamente me pareció interesante, y entonces me dijo, no, y es un documental de derechos humanos. No sabíamos que era un documental de Colombia. Eso fue presentado en la Universidad Western Sydney University. Creo que era donde estaba siendo mostrado ese documental. Y ese documental se trataba de un tema muy fuerte de lo que pasó en los falsos positivos en Colombia. No lo sabía yo hasta ese tiempo. Eso estaba mostrándole en esa universidad como parte del Festival de Derechos Humanos en la Universidad de Western Sydney University. ¿Usted no sabía? Yo no sabía nada de eso. ¿Usted sabía de los de Zipaquí? Me vi el documental. El documental hablaba pues de la matanza, exactamente de la matanza que ocurrió en el Salado. Obviamente una cosa, y yo apenas estaba como ni me había enterado de lo que había pasado allá. Ese día me enteré de todo eso, y imagínese usted la pena tan berraca que me da hablando con una persona de ese país que me ha hecho, pues, tal vez de pronto la gente se suicida, ¿no? Pero no en una realidad de esas, que eso es una cosa. Es que yo le mostraron los videos de lo que pasó en la cancha y todas las cosas. Pero usted habla de la masacre en el Salado. Es que en Colombia hay varias partes en el Salado. ¿En qué departamento? Esa sí no recuerdo esa masacre. Esa masacre hablan pues ese documental hablaba de que estaban ya... Perdóname, ¿tenía un problema con el sonido? Tenía un problema con el sonido y no les estaba escuchando bien. Vale. Esa masacre habla de la justicia y paz. ¿Cómo se llamaba lo que estaban ya haciendo las autodefensas en Colombia? La justicia y paz, creo que era un periodo pues del gobierno que estaba obviamente reclamando a los paramilitares decir la verdad, y esa verdad pues obviamente ellos iban al frente de un público, justicia y reparación, a hablar pues de lo que habían hecho, ¿no? Y entonces dentro de todas las confesiones hubo una confesión que relataba pues la matanza de casi un pocón de gente de un pueblo en el Salado, en una parte pues al norte de Colombia. No estoy ahorita muy seguro dónde es. Y pues obviamente descuartizaron un pocón de gente, en frente de toda la población en una cancha de básquet, creo que era. Sí. Y al siguiente día le tiraron los marranos. Esa parte la mostraron obviamente pues las imágenes de eso. Imagínese yo enterándome de toda esa situación y dije, uy, pero esto realmente pasó en Colombia. Pero es que mire, compadre. Qué lástima. Mire, vea. Por eso están matando tanta gente allá en este momento. No en este momento. Siempre lo han quebrado. Colombia, mire, le voy a recomendar 5 cosas para entender el conflicto en Colombia. 5 cosas que siempre les recomiendo yo a la gente
así sea australiano, sea inglés, sea que hable. A mí me ha tocado. Habla mucho de la reforma agraria. No, pero es que claro, es que vea, hermano, le voy a recomendar primero arranque con un documental que lo hace la televisora de Venezuela, que se llama Expediente Uribe, que lo hace cuando estaba Chávez en el gobierno. Se lo recomiendo, Expediente Uribe. Eso es lo primero. Lo segundo, le recomiendo una charla de Jaime Garzón, a quien yo admiro. Yo no tengo palabras para describir el genio que era Jaime Garzón con sus programas humorísticos de sociedad y otras cosas, que estaba dando la antesala a lo que vendría siendo el 2000 del terror en Colombia. Era un tipo muy avanzado, ¿no? En la manera de expresar lo que... yo creo que hay veces también mucha gente no lo entendía también. Pero es que en ese momento no todo el mundo había abierto los ojos. No, el colombiano no tolera la oposición. Mire, Colombia ha sido uno de los pocos países donde en una campaña presidencial han matado como 3, 4, eso lo decía hasta Popeye lo decía, Popeye, un tipo tan criminal, tan sarcástico como Popeye, y en Colombia es de los pocos países donde han matado 3 candidatos presidenciales. Mataron a Jaime Pardo Leal, mataron a Carlos Pizarro Gómez, mataron a Bernardo Jaramillo Osa, mataron a Luis Carlos Galán, ahí van 4. O sea, matan candidatos presidenciales. Mire, los australianos se sorprenden cuando yo les muestro las tanquetas entrando al Palacio de Justicia. No me creen. Mataron a Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? No, pero es que Álvaro, ese es el Delfín. Y el problema tan impresionante que hay ahorita, porque Australia tuvo un problema en el Medio Oriente matando, algún problema en con el ejército. En Afganistán. Entonces le recomiendo Expediente Uribe. Véase a Jaime Garzón en una conferencia en la Universidad Autónoma de Cali. O sea, ese video yo lo veo sagradamente una vez por año. Todo donde habla por qué no hay identidad, por qué elegimos a un presidente que administra una finca, se roba los huevos, se roba la leche y todo lo que usted quiera. Tercero, hay un libro de Clara López, la que es alcalde de Bogotá, con estadísticas y todo, que se llama Y refundaron la patria. Se la voy a soltar. ¿Cómo refunda usted un país? Refundarlo, compadre. Volverlo a fundar. Eso está pasando. Colombia es un capítulo obligado de las drogas en el mundo. Existen 3 negocios que mueven el mundo básicamente: armas, droga y cosméticos. Y Colombia está en los 2, en armas y en drogas. Entonces, le recomiendo Expediente Uribe de Telesur. Ya me acordé, Telesur. Yo tuve el placer de hablar en Caracas con parte del equipo productivo de ese documental, Expediente Uribe. Le recomiendo la conferencia de Jaime Garzón en la Universidad Autónoma. Le recomiendo el libro de Clara López y otros autores, pues, que se llama Y refundaron la patria. Le recomiendo, coja cualquier libro, cualquiera. Yo no le voy a decir Trochas y Fusiles, Alfredo Molano. Le recomiendo Alfredo Molano. Alfredo Molano es un tipo necesario de leer para entender el conflicto en Colombia. Es decir, y no lo tilde. Mire, Alfredo Molano es un tipo que... ¿De qué habla Alfredo Molano, Alberto? No, de que no habla, compadre. Alfredo Molano, por ejemplo, habla de que ¿en qué consiste la guerrillerada en Colombia? ¿Cómo se originan las FARC? ¿Qué pasa en Marquetalia en los años 50? Por ejemplo, un dato que me dejó a mí sorprendido en uno de los libros. Era sociólogo. Era sociólogo de la Nacional, violentólogo. Sí, violentólogo. ¿Violentólogo? Es que venga, no estoy mamando gallo. Colombia es el único país en el mundo que tiene violentólogos. Somos tan violentos. No, pero es que como no le creen a uno. Bueno, David, hágame el favor ahí de pronto. Confirmemos esa realidad, porque tampoco podemos estar doblando la realidad de una ¿Violentólogos? Violentólogos, pues confírmelo. Pues fue él fue uno de los y espero que esto lo ponga como título: Alberto hablando de violentólogos en Colombia. Sí, nosotros tenemos violentólogos. Gente, somos tan violentos. Experta en la violencia. Violentólogos.
Eso fue un término creado en la Universidad Nacional de Colombia a partir de sociólogos como Alfredo Molano. Hermano, él fue uno de los escritores, él fue uno de los escritores que se adentró en los orígenes de las FARC, ¿no? Sí. Claro. O sea, se metió Alfredo Molano le pregunta a la cópula de las FARC, le pregunta a Fidel Cano, le pregunta a Alfredo Molano, entrevista a los mecánicos. ¿Sabe quién eran los mecánicos? El M-19. Les dice, hermano, ¿qué pasa aquí? ¿En qué consiste la guerrillerada en Colombia? Entonces, Timochenko le responde a Alfredo Molano, mire, el 90% de la guerrillerada en Colombia nosotros la sacamos de los llanos orientales, de zonas de latifundio donde llega el colono a tumbar monte y a sembrar. Alfredo Molano fue de los pocos escritores que se metió al cañón del Catatumbo, a lo que era Mancuso. Imagínense, yo trabajé en el cañón del Catatumbo, yo pasé por un pueblo en la frontera con Venezuela un día después de una toma paramilitar. O sea, es que en el cañón, o sea, como decía el Gomelo, te lo juro por mis ideas que yo no soy plástico. Violentólogos, o sea, nosotros tenemos que, es que para entender la realidad, mire, ya hay una nueva generación de narcotraficantes en Colombia que lava dineros mediante el fútbol. Es que, ¿qué es el fútbol? Ustedes son colombianos. Ustedes me imagino que ven los partidos de la Selección Colombia. Yo nunca veo ni partido de la Selección Colombia. Bueno, les metieron una pela esta semana, pues. Ni siquiera perdieron, que sigan perdiendo. A mí el sábado pasado me paró en el Rincón Latino, donde voy mañana, donde la rumba es buena. Lo recomiendo. ¿En dónde es eso? Marrickville. Community Center. ¿Tú vives aquí en Sydney? Yo no sabía que vivías. Yo vivo en Sydney. Yo vivo claro. Yo vivo aquí en Sydney. Prefiero no decir en dónde porque me llegan hasta los de la moda. Entonces, pues es que claro, como es que uno no sabe, sí, Alberto. Eso sí, la verdad, de pronto. Uno no sabe quién hasta dónde llega la mano negra, ¿no? La mano. Sí, la mano negra. Usted sabía. Hay un grupo que se llama Mano Negra y tienen un tema que se llama Señor Matanza. Eso es dedicado al conflicto en Colombia. Mano Chao y Mano Negra, el Señor Matanza. Entonces, es que la nueva generación de narcotraficantes en Colombia ya no es la generación de Pablo Escobar. Ya son los hijos o los hijos de los hijos. Ya es una generación que está lavando dinero con el fútbol, que está lavando dinero con supermercados. ¿Y para dónde nos vamos? Para costa. Ya la costa atlántica en Colombia es el nuevo ejemplo de los narcotraficantes. Es que las rutas de la droga, es que Colombia es un país ubicado geográficamente de una manera estratégica. Tiene salida al Caribe y salida por el Pacífico. Es que lo que siempre yo le he dicho a usted, Willy, ¿Qué piensa usted de un país? ¿Qué piensa usted de la posición, no? Hay varios países que sufren de eso también. En el Medio Oriente también hay algunos que sufren de la posición donde están. Es que, ¿qué piensa usted de un país que en los años 80 produce y exportaba básicamente entre 10 a 15 toneladas por semana de cocaína a Estados Unidos? A Estados Unidos, con un país con consumidores... Con una cantidad de consumidores oficialmente entre 40 y 45 millones de consumidores de cocaína. Usted tiene oferta, usted tiene demanda. ¿Usted qué piensa de un país que en los años 90 produjo submarinos con 9 toneladas de cocaína? 9 toneladas. Eso no es gratis. Como decía Jaime Gazón, ¿usted qué opina de un país donde usted va andando por una calle y ve en una misma cuadra Ferrari, Lamborghini, y toda esta serie de carros, pues, Hummer, Lamborghini, Ferrari, toda esa serie de carros que valen millones de pesos? Es que eso yo no lo he visto ni aquí. ¿Usted qué piensa de drogas? El hurto, perdón, droga la rebaja. A propósito, pilas que usted es cineasta. Pilas que usted es cineasta. Yo le recomendé la última vez que hablamos y usted me confirmó que lo había visto, un documental que se llamaba Agarrando Pueblo, de Carlos Mayolo y Luis Ospina.
Ahora le voy a Sí lo vi. Y yo un documental no muy interesante, una manera de yo no le cinematografía, una yo no le cinematografía no, extraña, yo no le recomiendo a usted acuéstate conmigo y serás mamá con Esperanza Gómez. No, yo no le recomiendo eso. O sea, ¿cuál esperanza tiene Colombia? Esperanza Gómez la única. Pero claro. yo sí le voy a recomendar una película para entender el conflicto en Colombia. Y es que usted me picó la lengua. Usted sabe, Willy, que yo es que así lo hizo poner bravo. Tómese algo. No, pues ¿Dónde está ¿a quién no, Alberto? No, ¿quién no se pone bravo de pronto con esa manera de cifras? Pues obviamente hay veces... Hay que ser como la población también americana, ¿no? La población afroamericana en Estados Unidos, ellos también aceptan de dónde vienen, ¿no? Sí, no, pues, y ellos no reniegan y antes sacan provecho de eso y tratan de hacer fan. Hay comediantes muy buenos de la comedia americana que hablan de eso mismo, de todo lo que les pasó a ellos en los campos y todo eso, y no se sienten ofendidos por eso. Mire, le voy a tirar, ya que está David de pronto sí es un tipo que lee, que estudia, que habla del diablo, le voy a tirar un documental, una película de cine colombiano. Le voy a tirar 3 películas de cine colombiano para entender. Le voy a tirar 5. No, tiré 4. ¿Cuántas puede tirar a Alberto, David? Usted que es el director de la TV. Él me va a recomendar Tentaciones, Padres e Hijos. No, Padres e Hijos. Café con aroma de mujer. Y Betty la Fea. Esos son los 4 títulos que me va a recomendar. Betty la Fea es tremenda producción, ¿no? Eso es obviamente orgullo nacional también, pilas, David. David, no, fue está metiéndose usted también en campos de la cinematografía colombiana que de pronto puede... Para analizar. Y mire cómo suelta el dato, David. No, vea, le voy a tirar cine colombiano para entender el conflicto. Primero, le voy a tirar uno con Jairo Camargo que se llama El Potro Chusmero. Es como de 30 a 35 minutos. Eso se ve en YouTube, El Potro Chusmero. Ese es fundamental para entender la violencia en Colombia y después. No lo yo tomé nota, yo estoy tomando nota el Potro Chusmero. Al menos usted toma nota, David. Tomemos nota. Cualquier persona de este planeta que le llegue esta señal de podcast que le llamamos Hablando Shit, producido por la TV, cualquier persona que le llegue esta información, por favor, vaya a internet, en YouTube y chequee esta información. Sí. Pues tenemos que asegurarnos de anotar. Sí. Listo, segunda película. Apocalipsur. Se la voy a repetir. Apocalipsur. Yo ya tomé nota acá. Gracias, David. Bueno, ¿esa de qué se trata, Alberto? Pues no estamos hablando eso es una telenovela. Eso es una película que la protagoniza el hijo de Vicky Hernández. Y es acerca de cuando Pablo Escobar era el amo y señor de Colombia, el real presidente de Colombia. Apocalipsur. Es una película. Ahí actúa el Culebro Casanova. ¿Se acuerdan de Don Chinche? ¿Y se acuerdan de los Recochan Boys? Entonces, ahí. Entonces, tenemos. ¿Cuál es la primera? El Potro Chusmero. La segunda, Apocalipsur. Vale. Ganadora en el Festival de Cannes. Además, ganadora, La tercera, un documental que se llama La Sierra, que fue grabado de una manera... eso fue grabado por una muchacha que iba entre Estados Unidos y aquí, y es un documental acerca de las comunas en Medellín. Se lo repito, La Sierra. Yo acá conozco un policía, bueno, aquí no es policía, aquí él es carpintero, handyman, esa joda, y él era policía en ese entonces en Medellín, y él me comentó, porque él me hizo la misma pregunta. Bueno, Alberto, ¿vos qué opinas del conflicto en Colombia? Y yo le dije, pues como a usted le gusta el cine, pero lo que pasa es que él ve películas, yo no sé, Rambo, First Blood, que es Primera Sangre, que Rambo y toda esa joda. Entonces yo le dije, no, en La Sierra. Entonces me dijo, yo era policía en Medellín cuando me ordenaron ir a capturar y decomisar a los camarógrafos de La Sierra. Eso no podía salir. La Sierra fue censurada. Entonces, La Sierra. Cuarta película. Esa sí yo creo pues que la conocen, ¿no? Esa sí yo
Es así, si ustedes no la conocen, pues tenga para que aprenda. Sí, Rodrigo, no, la Sierra sí tuve la oportunidad de verla. Es una del 2004. 2004. En el 2004 y ganó premio. Esa me suena muy, muy conocida, sí. Sí, claro, tuvo reconocimiento nacional, internacional y demás. La cuarta película, Rodrigo de No Futuro. Esa película, Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, un cineasta paisa, ganador con La Vendedora de Rosas, ganador en Cannes, ganador de hijuemil premios como director, pero Rodrigo de No Futuro es una película necesaria para entender el proceso del conflicto en Colombia. Rodrigo de No Futuro. Me gusta mucho tema. Sí, ese es de un documental. Sí, pero sí, muy bueno, weón. O sea, sí. Como lo es la cosa, como lo que es el cine, ¿no? O sea, ahora vea ese es un man con una cámara ahí en la calle. Sí. Y vea ahora que llega el viejito con la guitarra. Sí. Eso no es nada planeado, ¿sí me entiende? O sea, ahí está toda la gente normalmente en la calle. Eso es un documental, pilas. Eso es un documental. Y esa vieja canta, pero deliciosísimo, Mario. Venen, pero ¿en qué vamos? Yo quedé perdido. Espere, ahí, no, esto es aquí ahí como para darle un poquito de momentico, antes de que continuemos ya con el final, que ya vamos a salir. Que le estaba mostrando a Alberto esta parte de la Norada Cuba. Aunque tú me has echado en el abandono. Hermano, partió el alma, weón. Eso es música. Eso es música. Ilusiones. Eso es un capela, ¿no? Oh, sí, en vez de maldecirme con mucho encono. Estaban los inmigrantes cubanos saliendo de Marieito cuando cantaron esa canción. Muchos de ellos estaban ya llorando. Es por la inmensa pena en extravío. Yo tuve el placer de hablar con el anterior embajador cubano de ese tema. De tu partida. Oye, este man que canta aquí, ¿quién es? ¿Alguien conocido o qué? Sí, el viejito de la guitarra es el protagonista del documental. El viejito, ese viejito. Okay. Ve el bajo, el tingo talango, el bajo. Oiga, pues. ¿Cómo le llama a este personaje, Alberto? Eso es un trompeta, bravo. Ajá. Y vea que es un quinteto. Y la mujer estaba ahí en la casa y de repente le tocaron la puerta y la colocaron a cantar, ¿o qué? Sí, es que vea. Déjelo cantar, Alberto, que es que mire esto, ¿verdad? Mire cómo improvisa, yo creo. Esto es Latinoamérica, Alberto, la verdad. O sea, desde nosotros venimos, yo creo. Sí, eso es. Mire, esta señora también pertenece a la cultura latina. Ay. Bueno, qué pena ahí la interrupción ahí con ese tema tan ¿cómo se puede llamar a esto, Alberto? Usted, por favor, démele una descripción ahí a ese tema. Eso es un entreludio diabólico. Eso es del demonio, yo creo. Yo creo que sí, no, eso huele a azufre. De Yemayá, H, Maferefu, Yemayá, H pa' ti, H pa' mí, H. Entonces, vea, sigamos con las películas, ¿no? Ya me queda solamente una última película. Y pues yo creo que usted ya la conoce, pues la más conocida se llama La Virgen de los Sicarios.
que es una película dirigida por un alemán, y la base es un libro de Fernando Vallejo. Es un biólogo ateo, pero yo sí le voy a decir una cosa. Si usted quiere escuchar a Fernando Vallejo en YouTube, prepárese, porque si usted cree que yo estoy enojado cada vez que hablo y todo ese cuento, Fernando Vallejo mantiene, pues perdónenme la palabra, puto. Ese tipo cuando le preguntan qué opina de la situación del país, mírenlo, Fernando Vallejo, la Virgen de los Sicarios. Eso es hay personas que están como en esa, ¿cómo se le podría llamar a eso, David? Usted que ya voy a hablarle algo más de periodismo, que es como su fuerte. Hay personas que mantienen en esa clase de mood que tiene Alberto también, o sea, como hay un periodista también colombiano que también uno lo escucha hablar y uno siente la rabia que él tiene, no sé por qué, pero feliz de verlo. Tal vez uno sí sabe por qué está enojado, porque es la manera en la que se comunica, ¿no? Es este tipo que tiene la Nueva Prensa, creo que se llama un periodista, ustedes, a ver más o menos, David, de quién no estoy hablando, que ha hecho ahorita recientemente pues las investigaciones con esto del caso del Ñeñe Hernández o algo así. Perdón, ¿tenía el micrófono de Gonzalo Guillén? Gonzalo Guillén, exactamente. Gonzalo Guillén también tiene a veces también una forma también de expresar lo que siente, y uno siente a veces rabia también, ¿no? Pero es que ¿quién no se emberraca viendo un país biodiverso, rico en culturas, con un talento innato, como el país que venimos, como todos los países, vuelto chicuca, vuelto nada? A propósito, la palabra chicuca es de origen muisca, lo mismo que guaracha, guaricha y guachafita. Entonces se la voy a repetir suavecito, que es bolero. A propósito, y si les queda tiempo, una cesta. Cóndores no entierran todos los días. Eso es una película basada en el mejor desnudo que yo he visto en el cine colombiano, y uno de los mejores desnudos del cine latinoamericano, de Vicky Hernández. Vicky Hernández, yo considero y creo que es una actriz. Yo no he vuelto a encontrar una actriz parecida, ¿no? No he vuelto a encontrar una actriz parecida. Pues, y lo que pasa, bueno, yo ya dejé el país hace ya casi que unos 10, 11 años, pero Cóndores entierran todos los días. Pero vea, volvamos un poquito al cuento de guaricha, guachafita y guache. Cuando los españoles llegaron y vieron que había un noble indígena, ellos les preguntaron a los muiscas, le preguntaron al traductor, al translator, yo no puedo dejar esa boda. ¿Cómo se llama ese indio que está allá, que es como el Al Capone, los otros, el cacique, el jefe, el pluma blanca? Ese indio pluma blanca se llama el cacique, guache. Guache significa cacique indígena en idioma muisca. Y para que vea como es obviamente la utilización del español. Y en Cali utilizan hay veces el guache para hablar pues de una persona maleducada, ¿no? Ordinaria, sí. Ordinaria, guache. O sea, cogieron al jefe y le hicieron algo ordinario. Sí, entonces, ¿y cómo se llama esa india hermosa que está con el guache? Entonces el traductor le dijo, se llama guaricha. Guaricha. ¿Y cómo se llama la fiesta de guaches y guarichas? Guachafita. Ahí le suelto una pues de... Oiga, eso es casi una adivinanza. Pero le cuento que hay muchas, para que vea cómo es la vida, ¿no? Hay muchas guachafitas. Porque yo quiero tomar nota de esa... ¿Cuántas guachafitas usted no estuvo, Alberto, que estuvieron buenas? No, vea. Perdón. O sea, usted puede hablar de la palabra guachafita, pero ¿usted cuántas guachafitas ha estado que la haya pasado? No, formidable. No. Gracias por darme tiempo de mojar el guarguero. Entonces la guachafita era del diablo. Diablo, definitivamente. Yo creo que la palabra de hoy es diablo. Guache es noble indígena.
Guaricha es la princesa del noble indígena y la fiesta de guaches y guarichas es guachafita. Y eso es muisca. Y vea, ya para terminar, no, pero es que ya este man, usted siempre cogiéndolo a uno con los pantalones abajo, ¿no? Usted parece actor de película porno, que por no hacer ejercicio. Entonces, cuéntenos. Quería también, ya para terminar, hablar del creador del ritmo diablo, Arsenio Rodríguez. No estoy mamando gallo cuando digo el ritmo diablo. Es considerado el papá de aquello que los impíos, es decir, de aquellos que sin fe llaman a este ritmo afroantillano salsa. El padre de la salsa, Arsenio Rodríguez, creador del ritmo mambo, uno de los tantos creadores del mambo. Mambo es una palabra de origen africano, de origen bantú, que significa Abrekutu Wiri Mambo. Se la voy a repetir, Abrekutu Wiri Mambo. Abre los oídos y escucha esto, Abrekutu Wiri Mambo. Y Arsenio Rodríguez nunca, o casi nunca, le dijo a sus canciones, o tóquese un mambo, o tóquese, no, él les decía afro. Arsenio Rodríguez, afro, el padre de la salsa. Fue de los que primero introdujo no las tumbadoras, como decía anteriormente, sino los tambores yuca. Y de que los tambores yuca son 3, ¿no? Son como los mismos tambores de la religión candomblé en el Brasil de Bahía do Sol, donde utilizan los tambores atabaque. Entonces, póngase la otra foto de Arsenio, la última ya para... Es que esa música es muy bonita, o sea, la música escribe la historia de una sociedad. Sí. Porque, o sea, la salsa, yo sé el amor que la gente de Cali y Puerto Rico le tienen a la salsa, porque pues es una mezcolanza tan rara que es imposible que haya salido coherente, porque es una vaina es una armonía. O sea, lo que dice Alberto, David, no sé si usted lo ha escuchado a veces, pero tal vez comparto eso de algunas de las otras cosas que tal vez compartiré de Alberto, pero Alberto describe la salsa como un ritmo que pone a pensar a la gente. Tal vez uno escucha muchas letras y lo dice después de que Alberto mencionó, y es que sí, la salsa es revolucionaria. De hecho, la salsa tiene todos los ritmos, todos los ritmos africanos y europeos, y el mambo y el son y ¿cómo es que se llama? La pachanga, la guaracha y todo. O sea, mezclar todo ese mundo de música en algo armónico, hacer de eso algo armónico es un milagro. Pero la letra, ¿qué? Pero la letra hay veces... Además, imagínense, o sea, unir a todo esto una letra coherente, eso es una obra de arte, definitivamente. Hay dos cositas para comentar. Yo tuve el placer de poder aclarar en esta bendita cabeza por qué es tan grande para mí ese ritmo, que no es un ritmo, que es una mezcla, como dicen ustedes, y he estado encontrando como muchas informaciones a lo largo de mis lecturas, a lo largo de mis madrugadas, para poder establecer, y una de ellas fue que, por ejemplo, de nuevo volviendo a David y el jazz, en la plaza del Congo, en New Orleans, los esclavistas norteamericanos les daban un día libre a sus esclavos el domingo, y ellos se reunían en la plaza del Congo y empezaron a reunirse 5, 10, 15, llegaron a 100 esclavos, hasta que llegaron a 500, 550 esclavos, en lo que se conoció como la danza del ring, Congo Ring Square, la danza de la plaza del Congo. Ahí hay algo para comentar. Y otro, quisiera no dejar escapar el momento para poder leer una pequeña frase de Santiago Vázquez que encontré. En Occidente, el valor supremo es la armonía, que progresa hacia la forma. Viniendo de la melodía, el ritmo recién se está recuperando en el siglo XX.
se está empezando a introducir la percusión en las orquestas, lo cual es increíble. En orquestas de más de 100 músicos había solo un percusionista. Ejemplo, un timbal, tal vez un triángulo. Clink, clink, clink. Y eso se les ocurría en una chispa de locura a los compositores clásicos. Me impresiona eso. En la búsqueda estética de Europa de los últimos siglos, la búsqueda de control sobre el resultado, se busca que el sonido sea más afinado, una afinación más estándar, que el timbre no tenga casos impredecibles, que sí existen en la música africana. Gracias. Muy bravo. Bueno, Alberto, que cierre, o sea, ese es el cierre, o sea, yo creo que no se habla más, ¿o qué? O sea, ¿qué vamos a hablar después de esa ametralladora, Alberto? Sí, no, ya eso es, ya ahí, mejor dicho, eso explotó más que una granada en el Catatumbo. Oiga, este instrumento viene de aquí, mire, viene de aquí. Ahí está. De Cuba. Ajá. Muy bien. Sí, gracias por la invitación a su programa. Quiero invitar a los oyentes, a David, y si usted se puede escapar mañana, al Rincón Latino. Es un sitio en Markville donde están haciendo unas rumbas, pero bravas, del diablo. Del diablo, sí. Sí. Gracias, David. No has dicho no vayan. No vayan. Eso es del diablo, no. Eso. No le haga propaganda al diablo. Estamos en plena pandemia. No, pues estamos en el 2020 todavía, y todavía de pronto si se tienen esas creencias en el 2020, apague y vámonos, como dice el dicho, ¿no? El diablo es puerco. El diablo es puerco. Sí. Usted ponga la atención y verá. Una vez yo fui por allá cerca a Simacota, a Oiba, Santander del Sur, porque quise estar en el sitio donde mataron a Camilo Torres, el cura guerrillero, quería ir, el cura diabólico. Quería ir, y me encontré con un sacerdote, y nos pusimos, un sacerdote bien interesante porque tenía novia. Y el tipo era un bacán, acuérdese no que... Jodas, ¿de verdad? Sí, y a quién es el único que en Colombia, al único papá que en Colombia le dicen tío, al cura. Se la repito, una adivinanza. ¿Cuál es el único papá que en Colombia le dicen tío? Al cura. Imagínense, se la pilla. O sea, tiene todo al escondido, entonces, ¿cómo le dice el niño a un cura papá? No, tío. Entonces él llega y me dice, acabo de salir de una confesión que tengo que hablar con usted, Alberto. Y me invitó a escuchar música y estuvimos hablando de la música antillana. El tipo era barranquillero y me dice, acabo de confesar una campesina que me dijo, padre, acúseme que soy marrana y jetipuerca. Padre, acuse que soy marrana y jetipuerca. ¿Qué hizo? No sé, no. La vida de los pueblos de Colombia, ¿no? Yo pensaría que no hay mejor forma de terminar este programa. Sí. Y hablando de García Márquez, sí. O sea, hablando de García Márquez, póngale esta conversación con lo que habla de la patipuerca y hablando también de García Márquez, que tiene mucha relación. Claro, porque ¿quién escribió la historia de los pueblos? ¿Quién escribió la historia de la creación de los pueblos de Colombia? Pues García Márquez en 100 años de soledad. En 100 años de soledad. Fue la única persona que escribió la historia del crecimiento poblacional de los mestizos de Colombia. Y también escribió acerca de las bananeras, acuérdese, no sé si se acuerda de esa parte. También es muy justo escuchar y acordarse de esa parte, porque es algo que el hombre puso ahí implícitamente para que lo escucháramos en el futuro, yo creo. ¿Sí o no, Alberto? Claro. Había una compañía bananera gringa que se llamaba Chiquita. Chiquita la gringa. La gringa, y fue gestora de muchas masacres en las bananeras, sí. En las bananeras. En el Urabá antioqueño. Hay una... yo sé esa historia.
hay una alcaldesa